Flecha, mi hermano, un saludo, un placer entonces estar aquí compartiendo en un palomar muy mencionado, con palomas que han sido muy mencionadas, ¿no? De una línea que también es de las que más se habla. Hoy en día muchísimo se habla de la línea de los modernos, que para empezar un poco por esa parte, Flecha, la línea de los modernos empieza con ustedes. ¿Cómo empieza la línea de los modernos? La línea de los modernos fue una línea que bueno, tiene sus polémicas y eso, pero bueno, vamos a hablar de eso. Es una línea de que se unieron unos palomos de Casa de Papo con una paloma de Casa de Rey, sí, y el 238. Todo empezó llevándose esos palomos aquí de San Miguel para allá, para San José. Y entre él y mi tío Luis Carlos hicieron cruce entre la Motiá y el Cenizo y esas cosas, ¿entiendes? Y sí, entonces ya empezó a surgirle ese cruce allá y empezaron a usarse esas palomas. Moderno, hay mucha polémica que si fue yo el que lo dijo, que si fue Juanito. Cuando yo metí estas palomas aquí, eso te estoy hablando, que eso hace ya, cuando tenía 14 o 15 años, fue mis primeras palomas fueron de ahí. Y en una fiesta fue que yo lo hablé, ¿entiendes? Fue en una fiesta que yo hablé de esa palabra, pero bueno, otros dicen que a lo mejor él lo dijo de verdad. Sí, el nombre ha generado siempre su... Es que cuando él seguro fue a San José, ya yo tenía aquí palomas hasta con cifras, así tú me entiendes lo que te quiero decir. Entonces, se habla que fue por allá algunas personas, y tú sabes que cada cual tiene su gente, entonces hablan por allá y hablan por aquí. Bueno, en fin, si yo la palabra moderno, yo le llamé moderno a esas tres cruzas, a la línea del 238, que era un palomo, un aparecido, que se unió el 238 con la Motiá y los palomos de Papo, ¿entiendes? Sí. Allá en San José se quedaron con los palomos de Papo, puros, que eran los que volaban muy duro, volaban muy bien, con los cruces con la Motiá, y entonces ahí empezó esa historia, no sé qué, y yo me di cuenta que el palomo que ponía el naipe era el 238 y yo quise inculcar más el 238 todavía, quiere decir que yo metía por aquí y por aquí. Sí, claro. Cuando yo unía tenía los 238 para el lado y a eso fue lo que yo le llamé moderno. Sí. Y tú surges como palomero en medio del surgimiento de esa línea, ¿no? Sí, a ver, yo era un niño, tenía 14 años, yo no había ni palomar, yo tenía una mesa ahí con una caja de cerveza y mi primer palomo me lo regala mi tío. Mi tío me regala un primer palomo ahí, lo adapté incluso solo aquí, silvestre aquí, ¿sabes? Niño, no sabía nada. Y con una paloma, me dio un palomo y una paloma, los casé los dos juntos, se adaptaron aquí solos, no sé qué, puse a robar el palomo y la paloma la llevaba para abajo, una conejera, y él lo dejaba silvestre en una caja de cerveza con unos palitos adelante así. Y así las cogí de noche, así, las cogía de noche, y hay veces tenía palomas a tirar aquí, y no estaba ni para eso, porque no tenía tanto embullo. Sí, claro, estaba más de chamacos, y ya cuando fuiste viendo que cogía otro nivel. Esas fueron mis dos primeras palomas, que vinieron de San José, mi tío me las dio. Que de hecho, el mayor resultado que puedo haber tenido yo es gracias a mi tío que fui trayendo esas palomas. Y gracias a tu tío. Con el tiempo yo me fui evolucionando yo y fui haciendo mis cruces, mis cosas. Me di cuenta más que para el 238 porque el palomo restaba un poco el vuelo para los vuelazos que ellos querían, porque cuando se usó el vuelo en San José todo el mundo era vuelo y a lo mejor no le importaba más prioridad eso a que cogieran palomas, ¿entiendes? Entonces no, a mí lo que me gustaba era coger paloma y me di cuenta que ese era el palomo. No, sí, yo veo que siempre que se habla de la paloma de San José se habla de eso, de una estructura, de un vuelo, sí, un palomo esos palomos igual cogían sus palomas, ¿entiendes? Las palomas esos cogían palomas, pero yo me daba cuenta que se montaban mucho más en cifras, mucho más rápido cuando estaba metido ese palomo en medio. Me di cuenta aquí, ¿entiendes? Aquí, porque yo lo que iba era allá, miraba y no tenía mucha noción de los palomos cogedores. Yo me daba cuenta aquí que los tenía puros en el sentido de papo solo. Después los tuve mezclados con la Motiá y después los tuve mezclados con el 238. Y me di cuenta que con el 238 era mejor y empecé más yéndome para arriba del 238. Y aquí en tu entorno, ¿la gente notaba la diferencia de esos palomos a lo que ya había aquí? Cuando yo traje esos palomos para acá, la gente no habían visto, pueden haber palomos que hayan volado bien, ¿entiendes? Pero como esos palomos, aquello fue los ojos y esto qué cosa es. Yo puse unos pintos aquí que cuando yo los puse por chamaquito también, yo ni sabía qué cosa, ni era el vuelo, ni era cómo volaban mejor que unos que otros, ¿entiendes? Pero ya la gente misma me lo decía, y aquí esos palomos revolucionaron esto aquí, en la vista, en todos los sentidos, en el robo. Y así. ¿Y cuándo fue que tú como palomero, tú dijiste, bueno, vamos a empezar a mezclar un poco más, que pasaste esa etapa, tú sabes, de coger algunas palomitas, como lo que me estabas diciendo, y ponerte un poco más serio en la paloma? Ya eso fue con los años, Yo al principio, ya después me embullé y se hizo un palomar, y ya después cuando ya yo decidí hacer un palomar, me metí más adentro a eso, ¿entiendes? Me metí más adentro de lo que es la paloma y empecé a guiarme por mí mismo porque cada cual, aunque yo te diga esto, tú haces al final lo que tú quieras, ¿entiendes? Yo me di cuenta que lo que más me motivaba en la paloma era coger.
Y me di cuenta con los años, no fue al principio, fue después que me tuve mi primer palomo, como los 5, 6, 7 años, me empecé a meterme más adentro. Cuando vi que ese palomo azul yo la llegaba de noche y las cogía al lado de una caja de cerveza así con la mano, y yo oía a otra gente con hilo y esas cosas, y me motivó a meterme en el mundo de la paloma. Pero lo que me motivó en el mundo de la paloma fue coger, que cogieran palomas. Sí, sí, la captura es lo que te enganchó. Que cogieran palomas. Y me di cuenta que cuando empecé a traer para acá, que yo le preguntaba a mi tío, ven acá, ¿y este de quién hijo es? ¿Y este quién hijo es? ¿Y este quién hijo es? Cuando empecé a traer las cosas del tachete de mi tío y el alipartío, que él tenía poquitas cosas porque él también fue un poco más para allá, para lo que era el vuelo en aquel momento. Y esos palomos nunca se quitaron, esos palomos siempre se conservaron en la finca. Sí. Y ahí no le sacaban hilo, no le sacaban nada, y cuando yo me di cuenta que eso eran esos palomos, yo empecé a traerle eso y hacer los cruces aquí, ¿entiendes? Sí, claro, gracias a Dios tú tuviste el chance de coger y de coger la esencia ahí. Yo cogía lo que yo quería. Sí, incluso cosas con los que ellos no trabajaban mucho. Incluso esos palomos se tenían ahí, pero no se sabía, a ver cómo explicarte, no se sabía, se sabía que podían coger por el abuelo, por el tachete y el alipartío, pero no se sabía a fondo la calidad que tenían de palomos seductores, y eso lo probé yo aquí cuando empecé a traer lo que me empecé a dar cuenta aquí. Ellos lo echaron para el lado por la historia del vuelo, y después yo, como al echarlo para el lado, podía coger lo que yo quisiera, ¿entiendes? Sí. Entonces yo al coger me fui más todo lo que tuviera alipartío. Sí, como que con el trabajo que hiciste aquí probaste otra parte de lo que ya tenían allá. Los de papo puro, los probé mezclados con la moteada y los probé con el 238. Y me di cuenta que lo que más me gustaba a mí era que tuvieran el 238, porque eran los que tenían la facilidad de no pasar tanto trabajo y tirar la paloma en el techo. Casi me entiendes. Tenían el mismo vuelo, a ver cómo explicarte, eso es mentira, porque el 238 volaba bien. El 238 es un palomo criollo apretado, con la cola un poco tumbadita abajo, pero un palomo que tú lo miras y se vuela bien el palomo, ¿entiendes? No es un palomo eso desagradable. No. Y yo cuando me fijé que metía la parte por los dos lados, los palomos me cogían mucho más. De hecho, mi resultado siempre fue teniendo los dos lados, nunca fue teniendo a papo solo ni nada. Claro. ¿Y cuándo fue que ya en el barrio la gente te empieza a conocer por los palomos que tú tenías? ¿Con qué palomo tú dirías que en ese momento hizo así que la gente miraran para acá y dijeran, oye, aquí hay algo? A ver, yo me iba a conocer gracias a un señor que había frente, que ya es difunto, que era el que me veía, porque esto ya te das cuenta que aquí no se ve nada, ¿entiendes? Y él sí tenía un palomar ahí, y era el que me veía, y veía todo lo que hacían los palomos, porque yo soltaba y me iba, y a veces las palomas tiradas aquí, yo no. Y ese hombre fue el que parece que empezó a hablar aquí en el barrio, después tuve amistad que fue con Coquito, con otra gente aquí, me empecé a reunir con la gente porque tampoco me reunía así abajo con nadie. Y fueron destacándose yo los pintaba y ya los veía en el aire, ¿entiendes? Ya la gente fueron solo hablando de estos palomos ya cuando los veía en el aire. Que cogía palomas, cogía las palomas y se las regalaba. Incluso podía haber cogido hasta palomas de cifra que venían aquí, yo las regalaba. Con todas las palomas aquí, yo te podía coger un palomo de 50 capturas, que en aquel entonces yo no sabía nada. Sí. O lo regalaba o no sé. Nunca ni siquiera cogiste alguna de esas con cifra y la trabajaste con algo tuyo. Nunca. Yo siempre mezclé ahí. Y ya después yo con el tiempo, con los años, al estar tan concentrado en la sangre que quise, no sé, a probar, abriéndome y cerrándome de nuevo, ¿entiendes? Y no me dio nada de resultado, me restaba. Sí, me restaba. Cuando yo metí algo en la calle me restaba. Lo que te resultó fue encerrarte más bien en esa mezcla que ya me encerré ahí y después me metí muchos años sin salirme. Y después me gustó un palomo que había en casa Osniel, un amigo mío de Freddy, que es un que míralo ahí todavía. Osniel. Sí, Osniel y Freddy son amigos míos, y me gustó un humado ahí y dije, coño. Y vi que el padre había cogido 80 y pico, y vi que después el abuelo había cogido, y dije, bueno, aquí sí ya yo, bueno, puede ser. ¿Y ese de Osniel qué tenía que ver con el 89? Sí, era hijo del 89, míralo ahí, es hijo del 89 directo. Y yo mezclé con él y me ha gustado lo que ha dado este palomo, por lo menos, no sé otros 89, pero este sí me ha gustado lo que me ha dado con Melina, de hecho todavía lo conservo ahí. Sí. Pero nunca, cada vez que salía algo de afuera. Con la única paloma que sí tuve resultado, que fue sin querer, fue con la madre del Pinto, que era una paloma de un primo mío. Que él me la ofreció y aquel entonces, bueno, ya, voy a hacer un tiro, ya. Y le salió el paloma. Sí. Fue un tiro sin querer, vaya. Y mira, porque uno siempre escucha en casi todos los palomeres que a veces por alguna casualidad o por algún lado se coló algo de Al Capone. Estando cerca de Guanabacoa nunca metiste nada de lo de... No, porque no tenía noción, no tenía conocimiento de paloma. Yo te digo, no estaba arriba de eso. Si me hubiera arriba ese mundo de mezclar, en este entonces sí lo hubiera inculcado. De hecho, la moteada viene de esa línea. La moteada que nosotros inculcamos era hijo del moteado de Rey, con una paloma que el Rey le decía a la negra de los juegos. Y el moteado de Rey es Balúa, y la negra de los juegos también. Sí, ya lo tenía ahí. Tiene metido Al Capone también por atrás.
Nice. Que de hecho esto tiene su chispa eso también. Sí. Por la motividad. Sí. ¿Y cuándo es que llega, bueno, entonces el pinto? Te digo el pinto porque es el palomo que más he escuchado siempre que se menciona. El pinto de la banda era el que menos me gustaba, fíjate como te digo. Era un palomo de pinto y era la que menos me gustaba. Y en aquel entonces yo tenía 3 palomos de cifra de arriba. Y el pinto fue el último que eché para atrás. Los otros se los llevaron, me los empezaron a pagar y ese lo dejé para atrás. Y lo puse, porque ya no tenía más nada y lo puse. Y fue poco a poco, él vino de menos a más. Sí. Ya cuando él se dispara, ya que él se hace palomo de verdad. Pasó un año con él, cogí 7 palomas nada más. Aquí mismo, aquí arriba del techo. Sí. Pero él ya después que cumple el año, el cambio radical que dio ese palomo fue de un nivel de serie, eso es como un año. Sí. Que poner uno y poner el otro. ¿Y dio ese cambio, pues le hiciste algo? ¿Lo echaste? No le hice nada, no le hice nada. ¿Fue madurando él? No, si ese palomo se casó cuando se metió el panal de vaya. Yo lo puse con 3, 4 meses por ahí y porque no tenía más nada y empezó de menos a más. Y entonces en aquel momento estaba sacando pichones y se quedó solo. Y empecé a hacer así, hasta que ya cuando parece que llegó al año fue otro palomo. Sí, se abrió un ploto. Empezó a tirar palomo y a tirar palomo y a tirar palomo y a buscarle y a caminar y todo el mundo empezó a hablar del palomo. Pero eso fue con los tiempos, vino de menos a más. Sí. ¿Y tú siempre fuiste así, de ponerlo a los 3, 4 meses, ponerlo rápido? No, a ver, en aquel entonces no sabía mucho de palomas y sí puede ser que los ponía más temprano. Pero a mí me gusta darle a palomas. Hay gente que los pone a los 3 meses, 4 meses, a mí no. Porque yo me hizo con un pichón de 3 meses es como si tú sacaras a un niño de 14 años para la calle, donde están la crépula, las cosas, ¿entiendes? Entonces ellos iguales, un pichón de 3 meses, 4 meses, están en plena muda. Sí, muy niño. ¿Qué haces con ponerlo? A lo mejor tiene buenas actitudes, está muy bien el palomo, después se te queda sin cuello, se te queda sin cola, y entonces tienes que echarlo para atrás de nuevo. Entonces yo para evitarme todo eso ya lo hago y lo pongo bien de pluma y lo subo y lo pongo ya cuando esté en el último tetón. Sí. Ya que ha hecho un palomo, ya quiere decir que no quede nada por ti, porque entonces después viene la mano. Un ejemplo, ahora tú pones un pichón a los 4 meses y te gusta y te cae por casualidad, te cogió 3, 4 palomas rápido y te cae de casualidad y te gusta el pichón, entonces tú le das una oportunidad. Coño, el pichón tenía 4 meses, estaba mudando. Vamos a dar una oportunidad, porque cayó, no pasó nada, ya cayó. Entonces yo para evitar eso, yo los pongo a los 7 meses bien de pluma, para que cuando él caiga ya se haya quitado, que no haya justificación de nada, ¿así tú me entiendes? Sí. Ya tú estás bien de pluma, ya tú estás en una etapa de tu vida que no puedes meter esos números. Ya te ves más o menos, no a lo adulto, pero sí te llevé a que seas un palomo casi hecho, así tú me entiendes, con 7 meses. Para no ver justificaciones de como hacen muchos palomeros que lo ponen a los 3, 4 meses y después lo quieren dar una oportunidad, entonces... Sí. Por lo que tú dices, imagino entonces que la selección tuya sí, el que cae no cuenta en la selección. No, a ver, para yo darle una oportunidad a un palomo que caiga, tiene que ser que me haya cogido una pila de palomas y que haya tenido un desliz en ese momento, así tú me entiendes. Un desliz que a lo mejor ya es el momento de ya decirle, coge tu paloma, hay que echarle una paloma ya al palomo que mira cómo anda ya, pero ya tiene que ser que me haya cogido paloma, no que me haya cogido 2 ni 3 palomas y que caiga y no. El que caiga se va, no puede caer, pero bueno, si cae, tiene que caer y tienes que tener palomas cogidas para yo dar y que tú me guste, porque tú puedes tener 3, 4, 10 palomas cogidas y que no me gustan. A ver, yo soy un palomero que a mí me gusta sentarme en mi techo y tener la felicidad de gozar mi palomo, a ver si no me entiendes. No de verlo y tener un palomo que no me guste y que coja, un ejemplo, que te coja una paloma, 2 palomas y que no es lo que me mata a mí, a ver si tú me entiendes. Me gusta el palomo que llegue a la perdida y le vaya arriba a la perdida, que no la suelte. Me gusta el palomo que vea una hembra y empieza a topar con la hembra y así, pero no un palomo que sea de los 400 metros, 300, 500 metros, que sea, que no me llene, así tú me entiendes, aunque bailo y te metas 10 años y te coges 60 palomas, un ejemplo te pongo. Pero eso no es lo que busco yo, busco un palomo casi perfecto, así tú me entiendes, un palomo que huele bien, que llegue a la perdida y entonces esté ahí tratando de llevársela, que vea una hembra y buscar un del tope. No que él sea un palomo que hoy está bien y mañana está mal, hoy quiere robar. Sí, no un palomo inestable, una cosa que sea. Es una perdida, hoy la hace swing, mañana no la hace swing, ¿entiendes? No busco ese tipo de palomo. Yo llevo muchos años ya y me he especializado en eso, a tener palomos que roben de verdad, que te sientas tú feliz estando en el techo y cuando vengan las amistades que lo vean y dicen, coño, me gusta ese palomo, ¿sí, no me entiendes? Por las cosas que hace, y principalmente la muela. Puedes tenerlo así, muy lindo, muy todo, muy esto y muy todo, y si no tienes una paloma al techo, también se va. Lo principal es que coja. Sí, claro, tiene que tener ese componente ahí. Sí. Y mira, ahorita cuando soltabas en Pinto mencionabas que es un palomo que ya tiene 11 años. ¿Cómo hiciste
para mantener la línea, porque yo sé que, bueno, cerrándote ahí, la consanguinidad, como quiera que sea, es un punto que es alta, ¿no? ¿Cómo hiciste para refrescarte entre ellos mismos, para poder mantener...? Nunca casaba padre con hijo, nunca casaba primo. Cuando era un palomo se me estaba poniendo viejo, le echaba una hija y lo dejaba guardado, ¿entiendes? Pero nunca... la sangre se conservó, pero en 3 palomos. Acuerda que los míos eran 3 palomos. Sí. Me iba un poquito más para arriba, para acá, para el 238, para entonces después volverlo a cazar para acá. Me iba un poquito más para los palomos de papo, para volverlo a cazar para acá. Porque se unía todo muy así, por todos lados. Al final, cuando tú cruzabas, había una consanguinidad, ¿no? ¿Me entiendes? Y así fue. Entonces, cuando ya veía un palomo viejo, le echaba a la hija. Cuando veía un palomo, le echaba una media hermana, así, ¿entiendes? Y fui conservando siempre. Sí, tú trataste de hacer las consanguinidades, pero que fueran lo más lejanas posible, ¿no? Sí, como es un círculo de 3 palomos, me iba para acá. Al final, cuando tú te vas para acá, arrastras esto, pero menos, ¿me entiendes? Sí, claro, entonces menos venía para acá y volvía para acá y formaba lo mío entre eso, pero sin tanta consanguinidad para ponerlos a robar, ¿entiendes? A ponerlos, sacaba los puros, que eran los padres con los hijos. Lo que el lío puro es que el palomo que yo quisiera tenerlo más frecuente, le echaba una hija. Sí. O hacía un tiro medio en mano y lo que saliera ahí lo volvía a echarle el padre, ¿entiendes? Esos son los así, y así le he conservado. Y hablando así de los palomos, porque bueno, como te decía, uno de los que más se menciona que yo veo tuyo es el pinto, pero hay un palomo, puede ser el pinto, ¿no? Pero bueno, hay algún palomo con el que tú te sientes identificado, tú ya este el palomo que a mí me marcó. ¿Tú crees que ese es el pinto? ¿Tú crees que es ese palomo? Es que mira, yo tuve palomos que eran muy buenos con diferentes características. Para mí el más completo, en el sentido de todo, completo de todo, fue el pinto, pero no era el más seductor. Yo tuve otros palomos que eran mucho más seductores que él. Tuve otros palomos que robaban más. Él era un palomo de dar pico, un palomo kilométrico, un palomo que siempre estaba metido arriba de la perdida. Pero yo tenía otros palomos que eran mucho más locos, que fueron los que algunos cayeron, que mi mismo palomo se hizo viejo, ya con 96 palomos también, ya era un palomo muy metido, sí. Pero ese es el robo que a mí me gustaba, ¿entiendes? Incluso sabiendo que él estaba ya cayendo. Que acuérdate que todos los palomos tienen su fin. Sí. Hay palomos que nosotros como palomeros forzamos las cosas, pero hay palomos que por el nivel de temperamento que tienen, te dicen, llego hasta aquí, sí, ¿no? Y tú como palomero tienes que saber quitarlo. Si te pasa y no lo quitas, te lo cogen. Porque como es que te gusta, lo dejas, pero ya tú tienes que... Entonces tú lo que haces es decir, bueno, vamos a ver con una cría si te refresca. Pero al final se refrescan un tiempo y después vuelven a hacerlo. Sí. Olvídate, el palomo ya cuando empieza a caer, ya le pierde el miedo a tirarse. Y ya entonces se tira. Te refresca un tiempo y no se te tira. Pero en un celo eso subido, no sé, de una pica o de algo, se tira. Entonces tú como palomo tienes que saber quitarlo. Te digo que para mí es el más completo. Pero hay otras características entre otros palomos que las tenían mejor que él. Sí. No fue el más cogedor, no fue el que más capturó. Sí, el que más cogió, a ver, los otros, es como te explico, los otros no me cogieron más palomos porque se me los pagaron. Sí. Yo tuve un palomo muy seductor que estaba Matanza, lo tiene más grabado, que fue Harry, que era un palomo que no llegaba a la paloma, ¿sí tú me entiendes? Era un palomo de afuera, un palomo de al lado, pero era un palomo que te las tiraba de 2 en 2 aquí. No tenía necesidad de esforzarse tanto para eso. Wow. Y para mí ese es el más seductor que he tenido. Ahí es donde me di cuenta la verdadera seducción. Porque otros palomos se fajaban a darle pico a lo que viniera y él se ponía al lado y la paloma se iba con él, sí, con verlo una sola vez. Incluso se tiraba él, se tiraba la paloma y se tiraban los 2 o 3 más arriba en el techo. Sí. Y ahí es donde yo supe la seducción. El otro palomo para mí era por insistencia. Otros que he tenido con una insistencia esa enorme que en 2 horas, incluso una pica aquí un día que la paloma se tiró ahí era un tanta 2 horas ya que ya la paloma no podía más y se tiró ahí en el río. Y él se tiró ahí en la parte de la hierbita, ahí se tiró ahí. Fíjate el nivel de celo que él tenía. Y así sucesivamente he tenido otros palomos que nunca se han tirado y que han cogido una pila de paloma igual. Pero el más completo para mí sí fue el pinto. Sí. Me imagino que también a ti te trae cierta satisfacción el pinto el hecho de ver que cuando sale de tu casa, que se empieza a trabajar, es un palomo que entonces transmite eso, que da... Sí, claro, porque el problema es que el palomo puede ser muy bueno él como tal puede ser muy bueno porque se hizo experto en su territorio, porque cogió una maña enorme y él como tal puede ser bueno, pero no te puede dar un hijo que sirva a lo mejor, ¿entiendes? Porque tú para que haya un hijo que sirva es la genética, ahí es donde hablamos siempre de la genética. Sí. Hay palomos que yo, mira, el padre de mi pinto nunca robó y ha dado palomos de más de 100 capturas y nunca robó. ¿Por qué? Porque tiene una genética bastante trabajada de palomos cogedores.
Ahora tú traes un palomo, no tiene nada así que eso. Salió bueno es porque se formó él, pero cuando la hora de transmitir no te da nada. Y me alegra mucho que haya transmitido él, los hijos y los nietos, porque veo que hay sigue la trascendencia para atrás de que tienen resultados. Me imagino que igual en las cosas que tú tienes tengas cosas bien conservadas de él para sí, hay seguir, consanguíneos, ¿no? Hay hijas, hay hijos. Sí, nosotros tenemos bien cargados para la parte del pinto también. Y hermanos. Ahora entonces pasamos ahí adentro a verlo. Preguntarte, Flecha, antes de pasar ahí, ¿cómo ves hoy en día, mira, tu entorno? Porque hoy en día se habla mucho de que se ha reducido mucho la paloma, que se han ido mucha gente, se ha perdido un poco el palomeo. ¿Tú crees que hoy en día el palomo necesita ser más seductor, necesita ser más insistente para poder coger? ¿Cómo tú ves que hoy en día el palomeo ha cambiado con respecto a antes? El palomo seductor no tiene que ser tan insistente. El palomo seductor tiene una seducción que no va a pasar nunca trabajo como otros palomos para llevarse la presa. Sí. Ahora, todos los entornos nos ayudan. Por ejemplo, en este mismo entorno tú te puedes dar cuenta, si ves en el aire, aquí no hay una paloma. El palomo tiene que caminarle 1 kilómetro allá. El palomo es bueno, aunque tengas un entorno malo, aunque no haya palomeo, siempre te va a hacer captura. A lo mejor no tan seguido como en otros lugares que haya más palomeo, pero siempre te va a facturar. El palomo malo lo puedes poner en un entorno muy bueno que no te va a coger nada. O te va a coger una, si acaso, porque es fácil de esa que hay. Yo pienso que el palomo que tenga calidad va a tener calidad siempre en cualquier lado. Lo que ahora te va a favorecer menos a la hora de montarse en cifras, ¿sí tú me entiendes? Porque un ejemplo, bueno, vamos a poner este ejemplo, aquí mismo, un palomo ahora mismo te coja 20 palomas aquí. Sí, es un entorno aquí no hay una paloma, el palomo tiene que caminar 1 kilómetro. Es que desde que llegamos no hemos visto otra paloma volar por aquí. Bueno, y te vas a meter ahí y tiene que irse para allá y traer para acá para que tú la veas. Aquí antes, más o menos en el tiempo antes, sí, habían más palomeos, pero mucha gente se han ido, mucha gente han quitado las palomas y no es lo mismo. Ahora sí tiene que el palomo caminar kilómetro y pico, obligado. Si tienes un palomo en este momento aquí en mi zona que no te camine mínimo 1 kilómetro, está embarcado. En el ámbito competitivo, en tu tiempo más activo, bueno, competiste con el pinto y eso, pero no has sido muy activo tú como palomero en la competencia. No ha sido por el entorno que tengo. Sí. Si hubiéramos, a mí me gustan las competencias, porque me gusta sentirme con rivales, así tú me entiendes, amistades rivales, así como yo le digo. Y seguir probando tus animales, ¿entiendes? Eso no quita que el palomo competencia no sea de barrio, el de barrio no sea de competencia. Para mí es el mismo palomo. Lo que pasa es que uno se suelta a las 2 horas y el otro se suelta el día completo. Sí, claro. Al final es el mismo palomo, que nadie te da cuenta. Y he perdido eso por mi entorno. No tengo como que, ahora mismo aquí yo compito y los palomos no se ven. Tú mismo estás viendo que ahora mismo me puedo hacer un palomo para ahí y no se ve, no tengo donde ponerle a los jueces. Sí. Por eso estoy compitiendo ahora por Casa Jordani. Y voy a competir este año por La Habana por casi una amistad mía que mandé varios pichones para allá. Y en Casa Jordani, bueno, hemos trabajado juntos, mira, ahora se quedó campeón con el Blanco. Sí. Y tenemos un buen trabajo para este año que viene ahora en las competencias, competir por ahí. Es donde más o menos sí, has logrado, a ver, lo que has visto como una alternativa es eso, buscar otros entornos que un momento determinado. A mí lo que yo quisiera que al día de mañana, que es muy difícil, ¿no? Eso se va a lograr que haya una competencia, pero que sea en un solo techo, ¿vale? Que hoy le toca una oportunidad a estos 20 palomeros, como mejor el año que viene le toca a otros 20 más. Sí, como lo que es el centro de vuelo, hay un centro de vuelo en Camagüey que es así. El de Camagüey que es un mismo palomar y tienen 10. No sé si será la hembra contra los machos. No, ese es el de Camajuaní. El de Camajuaní es el que es tope, pero hay uno que sí es así, que está en Camagüey, que es un palomar donde tienen de 10 palomeros distintos. Sí, abajo. Y ahí sí, abajo. A ese sí está bueno, ahí sí está, así sí me gustaría mandarle unos ejemplares ahí, pero para que sea todo parejo, así tú me entiendes, porque el entorno también favorece en las competencias. Eso no cabe. Sí, no, imagínate, uno que esté en un entorno lleno de palomas. Que el palomo tenga buena calidad, va a lucir bien, porque el palomo que tenga calidad va a lucir, pero el entorno favorece mucho, los techos favorecen mucho. Sí. Hay muchas cosas que influyen en las competencias que no es pareja. Entonces, por eso te estoy diciendo, un solo techo que se haga algún día eso se podrá hacer, mira, ya lo están haciendo, me estás explicando ahí, que donde la gente manda sus ejemplares, 1 o 2, no hace falta tanto, y se compita parejo, así te entiendes, parejo. Sí, todo el mundo en el mismo lugar ahí. Y por eso yo ahora voy a competir por allá, para entretenernos por allá, pero aquí no puedo competir, aquí no hay posibilidad ninguna. No, aquí realmente estaría difícil hasta para que te lo enjuicien. Y así todo así,
competí así y cogí trofeos en aquel tiempo y los palomos no se ven, se metían 20 y 30 minutos sin verse. Y entonces después la gente dice, no, un ejemplo te pongo, no, el Flecha cogió 500 y pico puntos, pero es que no sabe por qué cogen 500 y pico puntos, esa es la otra. Sí, no, hay que estar en el entorno, hay que estar en el techo. El palomo que tiene un entorno bueno no hace ni la mitad de las cosas de un palomo que está en un entorno así y coge más puntos, así termina, por eso digo, no es parejo. Sí, está bien, entonces vamos a echarle un ojo, compadre, a lo que tienes ahí de los... ¿Aún llevas tu palomar en papel? Eso ya es historia. Presentamos Pigeon Pro One, la web app que revoluciona la gestión de tus palomas. Registra pichones, consulta pedigrí al instante, analiza cruces genéticos y comparte todo con tu team desde cualquier lugar. Olvida la libreta, digitaliza tu pasión y lleva tu palomar al siguiente nivel. Escanea el código y solicita tu acceso hoy. Pigeon Pro One, inteligencia para tu pasión.